este proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. ¿Qué tal, María Isabel Sedana? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Sigrid, disculpas al público oyente, hemos salido del Congreso de la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se ha tocado el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual, y lamentablemente el tráfico de Lima es imposible poder llegar, pero podemos conversar y alertar a la población de lo que viene sucediendo. Cuéntanos un poco, bueno, el día de hoy este debate, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley se ha postergado para la siguiente semana. ¿Cuáles han sido los ánimos, cuáles han sido los argumentos más importantes, contraargumentos también de esta discusión por despenalizar el aborto en casos de violación sexual? Realmente como mujer, como ciudadana, como peruana, me siento muy mortificada, muy indignada. ¿Cómo es posible que lleguen al Congreso congresistas que no respetan el Estado laico, que quieren imponer a la fuerza sus ideas religiosas particulares, respetables pero particulares, y que el congresista del Guren, al que tuvimos que obligarlo a que nos escuche como promotoras de la iniciativa legislativa de más de 64.000 ciudadanos y ciudadanas que creen, que tienen argumentos jurídicos para despenalizar el aborto por violación sexual, pretendió archivar esa iniciativa sin escuchar a las promotoras, que logramos nos escuchen. Hoy vemos cómo se posterga el debate, pero se posterga el debate porque se quiere oír a personalidades, a organizaciones de índole al anticonservador a todas vistas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Luis Solari, el que sabemos que cuando fue ministro de Salud no cumplía con distribuir la anticoncepción oral de emergencia, a organizaciones que fueron las que estuvieron detrás de la acción de amparo para que la anticoncepción oral de emergencia pudiera ser distribuida de manera igual en los establecimientos públicos de salud que en las farmacias, en las boticas. Ese señor se le considera con autoridad para hablar de estos temas y de tener posiciones, y se le escucha sabiendo que tiene posiciones contrarias a los derechos de las mujeres. Se logró que pusieran las promotoras en la iniciativa, y luego se abrió una rueda para que simplemente preguntaran si tenían alguna duda, si tenían alguna precisión, y se aprovechó para adelantar ya posiciones contrarias y cuestionar los argumentos sin darle la misma posibilidad a las promotoras de contraargumentar en un debate profundo, extendido, ¿no? Apenas se les dio unos minutos para contestar. Es lamentable cuando el congresista Mulder y la congresista Verónica Mendoza exhortan a que esto sea un debate en el marco de un Estado laico, empiezan a salir sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivos. El congresista Tejade señaló que el debate no podía descristianizarse, y adelantó opinión sobre que él votaría en contra. De igual forma, otros congresistas han adelantado opinión. Definitivamente tenemos al pastor Rosas, al congresista Dios, a la congresista Marta Chávez, y así, ¿no? O sea, realmente la congresista Marta Chávez, en una de sus frases que ya nos tiene acostumbradas, lo que señala es que si se acaba con el embarazo producto de una violación, se va a acabar con las pruebas del delito de la violación, y que no podemos hacer eso, ¿no? Una indolencia frente a los derechos de las víctimas. Se habla de la vida, del concebido, de como si tuviera derechos absolutos por encima de los derechos varios que serían vulnerados en las mujeres cuando se les obliga a tener un embarazo producto de una violación. Ahora, cuéntanos en todo caso también, María Isabel, sobre estos argumentos que aparentemente no han sido tan de fondo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el objetivo detrás de este proyecto de ley y por qué se ha propuesto, ¿no? Porque, y para cerrar algunas de las cosas que habías comentado,
sí ha sido pues lamentable que no dejen entrar a las personas representantes de las organizaciones que han estado detrás de la elaboración o del apoyo a este proyecto para que den su argumentación y lo presenten, ¿no? Bueno, el día de hoy, como te digo, después de una movilización, tuvieron que hacer un plantón fuera del Congreso. Sí, claro, te he escuchado a Rosina Guerrero, Pronces y a Marilena Reyes del Movimiento Manuela Ramos, representantes de la campaña Déjala Decidir, se las he escuchado. Pero lo que no se ha aprovechado una rueda de preguntas eran simplemente para hacer algunas preguntas, para empezar ya a cuestionar los argumentos, para tratar de una igual lo que viene a ser una iniciativa de 4.000 personas, ciudadanas de este país, versus, por ejemplo, la voz de una persona como Luis Solari, sabemos, es contrario a los derechos de las mujeres por cuestiones religiosas. Para él, el derecho a la vida no se fundamenta en la doctrina jurídica, sino en sus concepciones religiosas, y niegan la posibilidad de que las mujeres puedan tener derechos sexuales, derechos reproductivos, que puedan decidir sobre sus cuerpos, que puedan decidir interrumpir un embarazo por una violación sexual, ¿no? Para ellos se debe imponer un embarazo a las mujeres. María Isabel, si nos permites, tenemos en la línea telefónica para dialogar un poco sobre esta conversación con el congresista Julio Rosas, de Fuerza Popular, a quien también saludamos para escuchar también su opinión al respecto. Congresista, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Qué gusto saludarla. Bien, cuéntenos un poco sobre esto que estamos escuchando, y estamos también con María Isabel Sedano, directora de Demos, en la otra línea telefónica, su opinión sobre este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que apunta un poco a evitar el aborto clandestino, a solucionar este gran porcentaje y tan alto de menores de edad que son pues constantemente violadas y ultrajadas. En principio debo decirle que yo soy pro vida, es decir, no comparto bajo ninguna forma el aborto. El hecho de que una mujer sea violada no es razón para abortar, porque el niño por nacer, dice nuestra Constitución, es sujeto de derecho desde la concepción. Entonces se tiene que respetar la vida del concebido. En segundo lugar, se debe castigar al violador, no al niño por nacer, que es un indefenso, un inocente. Más bien, yo haría un llamado a quienes promueven este tipo de iniciativas que podamos trabajar juntos para castigar y sancionar al violador. Y creo que de esa manera vamos a contribuir a tener un país pacífico. Señora María Isabel Sedano, sobre esta argumentación, algunos comentarios. Bueno, la Constitución dice que el concebido tiene derecho, es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, por supuesto. Nosotros no podemos dejar de reconocer que eso dice la Constitución, pero los derechos del concebido, como todos los derechos, no son absolutos. La protección es gradual y no pueden estar por encima de los derechos de las mujeres. ¿O acaso ustedes no tienen derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad, a su salud? Todos esos derechos se ven amenazados cuando se le impone a la mujer un embarazo no deseado, cuando se le obliga a tener un embarazo y una maternidad forzadas. Eso es de lo que se trata. Y además, nadie habla de los derechos de las víctimas, de las niñas, adolescentes, mujeres, campesinas, lesbianas, de todas aquellas que en este país son violadas sistemáticamente. Congresista, no nos corta tampoco María Isabel Sedano, congresista Rosa. Bueno, alguna respuesta tendría que tener esta problemática, no nos la ha respondido. Bueno, yo sigo diciendo que hay que defender la vida del concebido tal como nuestra Constitución lo ampara y lo reconoce. Y la vida de la niña, respetuosos ¿no? de la ley, eso es lo tenemos que respetarla. Es que son dos vidas. La vida de la mujer hay que respetarla y también la vida del concebido. Y la vida de los niños son poblaciones vulnerables. Más bien a la señorita le dio un llamado para trabajar y castigar y sancionar al violador, que en ningún momento lo mencionan. Eso es lo preocupante. O sea que acá se va a castigar al indefenso, al inocente, al niño que está en el vientre, con el cuidado de la madre, pero se olvida del violador. Ni una palabra dice acerca del violador. Así que yo creo que nuestra sociedad no debe promover ningún tipo de muerte. En todo caso,
si una mujer, una adolescente ha sido violada, sentimos y apoyamos. Pero ¿sabe qué? La violación es un hecho traumático, doloroso, y condenamos la violación. Pero el aborto es una segunda experiencia más traumática aún. Así que no queremos exponer a las mujeres. En todo caso, en salvaguardas de las mujeres, de las adolescentes, tenemos que proteger y cuidarlas, no exponiéndolas a una segunda experiencia de crisis emocional, porque hay testimonios a nivel mundial de mujeres que han sido practicadas el aborto que han quedado más traumadas. Así que el aborto no soluciona los problemas. Yo soy pro vida y creo que la mayoría de peruanos defendemos la vida del inocente, del niño por nacer, del indefenso, y sabemos y creemos que la vida, desde su concepción natural hasta su muerte natural, se tiene que defender. Haría un llamado a los que respetan los derechos humanos, que comencemos respetando los derechos del niño por nacer. A ver, María Isabel Sedano, ¿algún comentario al respecto, en todo caso? Bueno, para nosotras, detrás de los argumentos de los grupos pro vida, en realidad están los poderes religiosos, católicos, evangélicos, que siempre históricamente han regulado y han pretendido y pretenden seguir haciendo la vida, el cuerpo, la sexualidad de las personas, en particular de las mujeres. Son antiderechos de las mujeres. Para ellos ni siquiera, en el caso que la vida de la mujer estuviera en peligro, están de acuerdo con que se le proteja, porque para ellos hasta el aborto terapéutico debería ser penalizado, porque para ellos son los que se opusieron a la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, son los que no creen que debe haber anticoncepción oral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, lo cual resolvería el problema del aborto por caso de violación sexual. El Estado peruano, el Ministerio de Salud aprobó guías para atender a las víctimas de violación sexual, para proveerles de anticoncepción oral de emergencia y evitar embarazos no deseados. Pero ellos interpusieron un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional, ante la duda de que si era o no abortiva la anticoncepción oral de emergencia, dijo que mejor no se distribuya. Pero como lo que a ellos no les importa realmente es la vida, no importa que esa anticoncepción oral de emergencia se venda en boticas y en farmacias y que las mujeres que tienen plata los puedan adquirir. A ellos lo que no les importa es la vida de las jóvenes pobres, de las campesinas pobres. Eso es lo que a ellos no les importa, porque para ellos, por encima de la vida de las personas en general, porque tampoco les importa la vida del concebido, porque no hacen nada. Luego, cuando hay niños abandonados, cuando hay niñas, ellos lo que quieren es conservar ese poder que tienen e imponernos sus ideas a través del Congreso. Es lamentable realmente la indolencia que existe frente a... Y por cierto, nosotras, las mujeres de los movimientos, siempre hemos estado luchando contra la violación sexual. Permanentemente estamos proponiendo medidas de acceso a la justicia para sancionar a los violadores. Por supuesto que levantamos siempre un cuestionamiento. Hemos logrado, por ejemplo, que en el año 1991 la violación sexual ya no sea más un delito contra el honor, que se reconozca que es un delito contra la libertad sexual. Y así hemos logrado que también se penalice la violación sexual dentro del matrimonio. Pero también creemos que es derecho de las mujeres poder decidir. Aquí nadie se está imponiendo sobre la mujer. La mujer que quiere seguir un embarazo producto de la violación lo podría seguir haciendo sin necesidad de verse expuesta a abortos clandestinos, a inseguros, a ser sometidas a procesos judiciales. Podría hacerlo. La que no quiere hacerlo, que no lo haga, pero la que sí quiere hacerlo, que no se vea forzada a pensar en un suicidio como una solución o a exponerse a abortos clandestinos e inseguros que matan. Bien, muchísimas gracias. Entonces, María Isabel Sedano, directora de EMU, por estar con nosotros. Señorita, una palabra. Sí, yo no sé por qué la señorita se pone nerviosa y comienza a gritar diciendo ellos y ellos. No hay que polarizar, no hay que dividir al Perú unos y otros. Yo hablo más bien en términos inclusivos. Diría, nosotros, la mayoría de peruanos, siempre defendemos la vida. Si bien es cierto, la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo, también el niño por nacer tiene sus propios derechos. Y el derecho a la vida es el primer derecho mundialmente universal. Y si no se respeta el derecho a la vida, los demás derechos son irrelevantes.
Es una cuestión de religión e ideología, es cuestión de biología, que hay una vida y la vida se tiene que respetar. Pero es que ahí y también, quería hacer alusión a evangélicos y católicos, tenemos centros de atención a las madres. Hay tantos lugares, centros de atención y hogares para atender a las madres embarazadas. Entonces aquí lo que se tiene que defender es la vida del concebido, la vida de la madre también, por supuesto, y castigar al malhechor, al violador. Usted, congresista, está... Eso es la ley, siempre defendiendo y protegiendo la vida de todos los peruanos. Congresista Rosa, si me permite preguntarle, ¿usted está a favor del aborto terapéutico o estuvo a favor del aborto terapéutico cuando se reglamentó hace poco? Mire, hay una corriente que primero viene hablando de aborto terapéutico, después hablan aborto por violación, finalmente van a terminar hablando del aborto libre. No, pero no me ha Nosotros respondido. defendemos la vida y estamos de acuerdo por respetar el derecho de la vida del niño por nacer. No me ha respondido. El aborto terapéutico tiene su protocolo y los médicos saben actuar en el momento oportuno. Pero no me ha respondido. Nosotros no estamos de acuerdo que se instaure en el país una cultura de muerte, una cultura que promueve el aborto, todo lo contrario. Congresista Rosa, por favor. En defensa de la mujer, en defensa del niño por nacer y en defensa de todo ser viviente. ¿Usted está a favor del aborto terapéutico o no? ¿Sí o no? Estoy a favor de la vida, esa es mi respuesta. No está a favor del aborto terapéutico. Se lo pregunto porque el aborto terapéutico es cuando la madre va a morir. Entonces, si usted me dice que también defiende la vida de la madre, debería estar a favor al menos del aborto terapéutico. Por supuesto, señorita, ese es un tema que los médicos saben decidir y actuar responsablemente. Eso no es la discusión. Aquí el tema es que se quiere poner aborto por violación sin respetar la vida del niño por nacer. Y tanto usted como yo, gracias a Dios, gozamos de vida porque nuestras madres decidieron. Ahora, entonces, conceder la vida a sus hijos. Yo más bien les haría un llamado a quienes promueven este tipo de aborto, que dicen, para decidir, pero también diría, no derecho solamente a decir, sino derecho a vivir. Ahora, congresista, pero usted hace el llamado para luchar contra los violadores, pero lo cierto, y ahí le invito a leer el Código Penal vigente, el artículo 170 sanciona a los violadores y además establece... Hay que endurecer la pena a los violadores, hay que animar y ¿Usted tiene un proyecto de ley? A poder denunciar. ¿Cuál es su proyecto de ley al respecto, congresista? Nos gustaría escucharlo. Yo Para no he endurecer la presentado pena. ningún proyecto de ley al respecto, solamente defiendo la vida y lo que dice nuestra Constitución. No, sería no bueno- podemos despenalizar el aborto en perjuicio del niño por nacer. Todo lo Sería contrario. bueno que Hay usted también cuidar hable con la los madre jefes. del niño por nacer y castigar al violador. Esperamos entonces, congresista Rosas, y le agradecemos por estar aquí, su proyecto de ley a favor de endurecer las penas a los violadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted muy buena tarde. Buenas noches. Bien, son las 6:54, estábamos conversando con Marisabel Sedano, directora de Demos, y también estábamos a través de la línea telefónica con el congresista Julio Rosas, de Fuerza Popular. Perfecto, hay que luchar contra los violadores, por favor. ¿Quién va a estar en contra de acabar con esas personas que violan a personas? Evidentemente tienen que tener una pena, ¿no es cierto?, correspondiente, una sanción. Eso está ya en el artículo 170 del Código Penal vigente. Y si el congresista Rosas tiene, y cuando la tenga, una propuesta para endurecer la pena, ¿no es cierto?, para mejorar la situación, vamos a invitarlo y que nos exponga. Pero como no tiene propuestas, bueno, debería ceñirse a lo que está en el debate actualmente, ¿no es cierto? Y ahí sí me preocupa, pues, que lamentablemente esta defensa de la vida sea solamente parcial, o sea, a veces también un discurso vacío, ¿no? Se defiende la vida de unos, no se defiende la vida de otros. Si uno es mujer, tu vida vale menos, ¿no es cierto? Ese es un problema que en realidad también ha estado discutiéndose muchísimo. Vamos a ir también a conversarlo con las llamadas del público en los minutos que nos quedan. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bienvenido, lo escuchamos. ¿Cómo está? Mire, señorita, yo escucho mucha gente, estoy incluida, y otras como la señorita Verónica Mendoza, que, por ejemplo, cuando se habla de la pena de muerte para violadores, por ejemplo, están en contra de la pena de muerte. Están en contra de la pena de muerte los violadores, pero están a favor de la pena de muerte de un bebé que está en vientre materno. Entonces yo veo ahí también que ustedes no saben valorar con la misma, no miden con la misma vara casos que tienen que ver con la vida, ¿no? Porque están a favor de un aborto, que es matar a un niño, pero están en contra de matar justamente al violador. Y eso me parece que está muy mal. Bien, gracias, señor, por su llamada. Ahí hay un debate, y yo he dicho, es un debate extensísimo, y acá tendremos que traer, pues, libros de medicina, como de filosofía, como seguramente las Biblias y los textos sagrados de cada una de las religiones. ¿Qué entendemos por vida? Porque yo escucho que el señor que nos llama habla del niño y de la vida del niño, luego escucho al congresista Rosas que me habla del niño por nacer,
luego escucho a los expertos y a los médicos que hablan de la mórula, del cigoto y del embrión. Entonces yo aquí le creo, ¿cierto? ¿Y en qué momento empieza la vida? Y si vamos a ceñirnos en un debate político sobre temas de políticas públicas, sobre temas de derechos básicos, que es el derecho a la salud, ¿no es cierto?, hablar de en qué momento empieza la vida, claro, nos entrampa pues toda la discusión. Si vamos a reducir todo este debate mientras las mujeres mueren, ¿no es cierto?, o se suicidan, o abortan y les abren las piernas de par en par y con un cuchillo les sacan lo que hay adentro y pagan pues por un aviso que dice atraso menstrual con Z, porque esos son los avisos a los que las mujeres van, y no vamos a aprender eso, sino, discúlpenme, vamos a leer la Biblia y a discutir o a abrir, ¿no es cierto?, mi libro que yo escribí y decirle qué opino sobre la vida empieza en el momento, en el espermatozoide vida, entonces, ¿no es cierto?, todo el semen que no se utiliza, y si es que usted tiene sexo no para reproducirse, sino por placer, entonces está pues matando a los espermatozoides, y los espermatozoides son vida, las células que cuando uno suda, expulsa de su cuerpo, estaban vivas. De nuevo, o sea, yo no voy a entrar en una discusión que es muy extensa, porque, y ahí creo que es la preocupación principal del Congreso, es más urgente y más inmediato legislar por las mujeres que actualmente están suicidándose y abortando clandestinamente. Y que así como con el aborto terapéutico, en lugar de morir dando a luz, pueden vivir, ¿no es cierto?, y tener el derecho a decidir, a través de este aborto por caso de violación sexual, se evitan no solamente el trauma terrible que es el dar a luz a una persona, a un ser viviente, porque ya cuando da a luz es un bebé, ¿no es cierto?, ahí sí se llama bebé, dar a luz a un bebé que no reconocen porque ha sido producto de su padre violándoles, porque tienen 15 años y no saben lo que significa tener otro ser viviente a su costado, producto de ellas mismas, porque además no tienen recursos económicos para criar a ese niño, y discúlpeme, pero el cardenal Juan Luis Cipriani no lo va a adoptar, a pesar de que lo diga, no he visto adoptar a ningún niño de parte de ningún miembro de la Iglesia, ni del congresista Rosas. Ojalá el congresista Rosas viniese aquí con su propuesta de ley, y no es cierto, y diciendo voy a adoptar a que se dio niños, aunque eso igual no solucionaría el gran problema, pero no hemos visto una contrapropuesta. Y yo creo que esto es una propuesta que en realidad justifica lo que se necesita como solución a estos terribles abortos clandestinos y este suicidio que, de nuevo, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud, causa un alto índice de mortalidad materna en adolescentes y niñas en nuestro país, menores de 15 años. Entonces, por favor, que alguien piense en esas niñas, que alguien piense en esas adolescentes, y dejemos todo este debate extenso de la vida para después, para un momento en el que también sea pertinente hacerlo, pero no perdamos más tiempo porque día a día mueren mujeres en esta decisión. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Bienvenido. Mire, que voy a ser creído para hablar. Yo estoy recontra a favor de ese aborto. Lo que pasa es que hay unas personas que nada tienen que ver y comentan, cifran el pecho. Acá algunos peruanos son más papistas que el Papa. Dicen, no, que la vida, ese es un rollo barato, señorita, porque al final esos niños esas madres que dan a luz a esos niños no deseados, no los crían bien, son futuros delincuentes, no les pueden dar, o sea, mejor dicho, son unas personas nefastas para la sociedad, pero como esas personas no lo van a mantener, no van a estar en el lugar de la madre sufriendo, todo eso, para ellos es fácil decir que lo tengan, que la vida. Primero, la vida principalmente está en la mujer, señorita, porque ella es la que va a darse con todo el problema. Y para terminar, ¿no? Por favor, no caigamos en contradicciones, la prensa, todo. Acá sí esperamos, acá para esos desgraciados debe haber pena de muerte. La vida, esas personas no deben tener ni un derecho. Esas personas quiebran el derecho como le da la gana. Y sin embargo, cuando los apresan, reclaman esos mismos derechos que los quiebran, lo quebraron cuando estaban libres. No puede ser, no seamos tontos. Por favor, pena de muerte, peso desgraciado, señorita. Gracias. Bien, señor. Yo tampoco estoy a favor de la pena de muerte. Y una cosa más antes de la siguiente llamada, yo voy a aclarar. ¿Por qué no se habla de asesinato al niño por nacer? Ningún médico utiliza el término niño por nacer. Ojo, que los médicos son los que hacen estos procedimientos. Lo que se habla es de interrupción de embarazo. Y no estamos hablando de un feto de 8 meses, ¿no es cierto? Estamos hablando, y eso también lo regula el aborto terapéutico, de un embrión o menos, de una mórula, ¿no es cierto?, en las primeras semanas, en el primer mes, en el segundo mes, evidentemente lo antes posible. En fin, hay varios temas técnicos que podríamos discutir y que seguramente en los siguientes programas podremos hacerlo, pero antes vamos con una llamada más, antes de finalizar, porque nos queda siempre corto el tiempo. Aló, buenas noches. Aló. ¿Qué tal, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches. Que se llegue a conversar en Congreso sobre los casos de
de abortos en caso de violación parece razonable. Pero estamos pues en el Perú, no nos vamos a mirar, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Pues. ¿Acaso no se sabe que esas organizaciones que promueven estas cosas no están buscando en realidad el aborto libre? Eso es lo que están buscando a fondo, sino que como no lo pueden atacar de frente al tema, ya lo flanquean. Una vez que conseguir este nuevo objetivo, pueden atacar lo que les interesa, el aborto libre. Y el aborto libre, señores, los que nos oponemos a eso, no lo hacemos porque es de Cipriano Espina, o por la Iglesia Católica, o porque a mí que me interesará lo que dice la Iglesia Católica. Que no simplemente, señores, esto no es un tema moral, religioso, ni cosa por el estilo. Este es un tema constitucional. La Constitución protege al concebido en todo lo que lo beneficia y por lo tanto le protege la vida. Así de sencillo. Aquí no se trata de un asunto moral, o si a mí me gusta o no me gusta. Es un tema constitucional, es un tema religioso. Y entonces, esas personas que promueven esto, que quieren que se asesine al concebido, la Constitución no se mete en discusión de disciplina, si es una persona, si es un niño, no. Dice que no son disciplinas tampoco. Y míreme, y esas mismas personas que promueven, que buscan el apoyo del pueblo para que se aplique la pena de muerte al ser más inocente e indefenso, que es el concebido, que es un ser humano en formación, esa misma persona le ha puesto que se oponen a la pena de muerte a todos esos que asesinan a mujeres casi todos los días, y ese feminicidio, que es donde no hay duda de quién es el que ha matado a quién, y sin embargo se oponen a eso, a que les apliquen la muerte. Bien, señor. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, son las 7 de la noche con 3 minutos y nuevamente no podemos despedazar la Constitución a nuestro antojo, coger una línea y usarla para nuestra argumentación, pues no, porque ahí lo que se están violando son más derechos de la mujer, que son derechos a la salud, a la integridad física, a la vida de la persona humana, y nadie piensa esto en las niñas menores de 15 años violadas. En fin, es toda una discusión muy interesante, es una discusión legal, es una discusión médica, pero es una discusión de urgencia política y una política pública que tiene que darse ya. Así que este debate continúa, se ha propuesto para la siguiente semana y ya estaremos informándoles qué decide la Comisión de Justicia y, por supuesto, siempre contando con las llamadas. Aquí todos son libres de dar sus comentarios y sus opiniones.